días Cochabamba y muy buenos días país a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook Live en TLC HD, la televisión de Cochabamba, y en nuestro canal de YouTube TLC HD. Un día más de Decíamos Juntos, de TLC Streaming en su edición de Decíamos Juntos, y por supuesto este espacio que ha sido creado para conocer a todos los candidatos quienes aspiran a la Asamblea Legislativa Plurinacional y quienes también aspiran a ser vicepresidenta y presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, porque entender al poder es parte de nuestro poder como medio de comunicación y parte de nuestro compromiso con ustedes, nuestros televidentes. Hoy quiero presentarles a un candidato a diputado por la circunscripción 20 en Cochabamba, por Alianza Popular. Estamos hablando de Andrés Huanca. Andrés, qué felicidad saludarte. Muchísimas gracias por venir acá al programa. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. Es un gusto para mí poder estar aquí, dar a conocer nuestras propuestas y visiones. Y bueno, un saludo a toda la gente que nos sigue en TLC. Contanos, Andrés, un poquito, ¿quién es Andrés Huanca Rodríguez en una primera instancia? ¿Cómo es que entras a la arena política? ¿Cuál es tu perfil profesional también? A ver, yo soy un joven, ya no tan joven según la ley de juventudes, pero estamos ahí en el tránsito. Cochabambino, he estudiado antropología, interesado siempre por los temas sociales, la realidad tan diversa y compleja, abigarrada de Bolivia, y estoy concluyendo una maestría en ciencias políticas. Me he dedicado también un tiempo, hace unos años, al arte, era bailarín de danza contemporánea, también me interesaba la música. Y bueno, me intereso más bien por la política desde mis 15 años, más o menos, en el marco de la Constituyente, que es un momento muy difícil para Bolivia, con mucha conflictividad. Y bueno, ahí me pica el bicho de la curiosidad, de todos los problemas que están sucediendo, y un poco me comprometo con la idea del Estado plurinacional, de una Bolivia más igualitaria, más justa. Y bueno, desde entonces ya son casi 15 años en el que estoy en colectivos, de activistas, de militantes, siempre que he podido. Y bueno, ahora ha llegado este desafío, pues, de presentar una candidatura. ¿Cómo llegas, Andrés, a Alianza Popular? Viendo a tantos partidos, ¿no? Son más de 10 fuerzas políticas que están intentando llegar a la presidencia este 17 de agosto. ¿Cómo es que tú te acercas a Alianza Popular o Alianza Popular se acerca y te propone la postulación a diputado? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te pasó a ti? Mira, yo creo que es un tránsito natural, y no solo es mío, yo creo que es un fenómeno sociopolítico que se está dando ahorita. No solo es Andrés Huanca, sino son muchos amigos, compañeros que están viviendo este tránsito, que es gente que ha creído en la izquierda durante los últimos 15 años, que ha creído en el proceso de cambio, algunos un poco más críticos, algunos no tanto, pero estamos en ese recorrido. Y bueno, en el 2019 ya conocemos a Andrónico con más fuerza, más contundencia, y se vuelve una figura que nos inspira a muchos, ¿no? Y vemos un liderazgo nuevo, con propuestas y que además con valentía. Y bueno, en esa época, en el 2020, pues apostado por el retorno de la democracia. Y yo creo que después de eso, muchos de los jóvenes que estuvimos en esas circunstancias, seguramente en sus actividades a lo largo de esta gestión, ahora hemos recibido nuevamente la invitación de Alianza Popular, ¿no? Reconocer el trabajo que hicimos en ese entonces, reconocer el recorrido y preguntarnos si queremos entrar, ¿no? Ese fue mi caso, me han invitado, me han dicho si quería apostar por esto. Yo he aceptado con todo el gusto, porque creo que es una situación muy difícil en Bolivia y es ahí donde tenemos que dar un paso al frente. ¿Y por qué digo que no solo soy yo? Porque ahorita en Alianza Popular, que he podido, me acerqué a la fuerza partidaria, he visto a muchos de estos chicos, muchos de estos jóvenes, mujeres y hombres que eran dirigentes sindicales, que estaban empezando su carrera y ahora son candidatos de la zona sur, de la zona norte, de todas las partes, y eso a mí me parece algo fenomenal. Es lo que estábamos viendo también, bueno, no solamente en las listas de Alianza Popular, sino también en el discurso del quien aspira a ser presidente del país, Andrónico Rodríguez. Decía que esto es una renovación de gente, es mucha juventud con experiencia. Entonces, más o menos, él se refiere a la experiencia, me imagino, de los antiguos dirigentes que tú me comentas, pero ¿qué experiencia política, social, económica, tú como Andrés podrías decir que tienes para hoy o el día de mañana, si la población te da el voto ciudadano para estar dentro de la Asamblea Legislativa? ¿Qué experiencia política tú puedes tener para
estar ahí adentro y probablemente en un lugar donde sabemos cómo está hoy en día la Asamblea, no sesiona hace muchísimo tiempo, la Cámara de Diputados ha sido una de las cámaras más trágicas, es una de las peores cosas que le ha podido pasar al país, la Cámara de Diputados, en esta gestión. ¿Cómo te ves tú ahí adentro? ¿Hay la posibilidad de cambiar la imagen que tiene la Asamblea Legislativa? A ver, son varias cosas, ¿no?, que has mencionado. La primera, a mí no me gusta mucho el término renovación. Creo que ha sido contaminado políticamente, de marketing, ¿no?, en toda esta gestión. Porque para mí me gusta pensar que somos el mismo movimiento, con gente que naturalmente nueva va surgiendo, va aprendiendo, y gente antigua que tiene que estar, gente que sabe administrar, que sabe, ya tiene un recorrido político, y no solo me refiero dentro de lo que fue el MAS, sino incluso dentro de otras tiendas políticas. Al final son movimientos históricos que se tiene que reconocer, cada quien tiene su lugar. Eso de que jóvenes estén entrando no es algo nuevo, es algo natural que sucede en la política, y en Bolivia ha estado pasando, ¿no? Pero yo creo que nosotros, mi generación y muchos compañeros, compañeras que estamos, tenemos algo que apostar, ¿no? Tenemos algo que aportar a toda esta cuestión. Personalmente, bueno, yo tengo dos cosas que le ofrecería al pueblo boliviano. Uno, tengo una formación profesional, soy un investigador social, entonces vengo estudiando durante ya muchos años distintas problemáticas. Y por otro lado, tengo un recorrido de activista y militante preocupado por las causas sociales, principalmente preocupado de la desigualdad económica, social, políticas y culturales. Entonces yo lo que le ofrezco a la gente es ser serio en términos de las propuestas, en estudiar, en reunirme, para no solamente decir cosas estrafalarias, cosas que pueden sonar bien para redes sociales pero no pueden ser aplicados, pero siempre con la sensibilidad y con el compromiso militante de velar por las grandes mayorías de este país, contra las desigualdades sociales, contra las opresiones, y eso es algo que yo vengo haciendo, ¿no? No sé si ahorita o en otro momento mostraré mis propuestas y pues se podrá ver que voy en ese sentido. Sí, claro, ya vamos a ir ingresando en tus propuestas. Ajá. Lo que yo te quería preguntar, Andrés, de llegar a la Asamblea Legislativa, la Asamblea es una de las muchas trincheras para defender posturas, para hacer una voz dentro del Estado plurinacional. ¿Cuál sería esa lucha personal, profesional tal vez de Andrés, que tiene la posibilidad hoy de pedir el voto y representarnos? Esa gente que tal vez nos está viendo, de llegar tú a la Asamblea, ¿cuál sería esa tu lucha? ¿Por qué estarías peleando? A ver, en términos de macro, ¿no?, a nivel país, Bolivia, yo creo que Bolivia sigue luchando por la lucha que tiene desde prácticamente se funda en 1825, que es lograr ser un país consolidado en lo económico, tener un mercado propio interno y no ser un botín de grandes potencias o transnacionales, lograr tener una economía de los bolivianos para los bolivianos y tener un Estado capaz de justamente velar por esos intereses de nuestro país. Nos ha pasado con la plata, nos ha pasado con el estaño, la goma, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente en el futuro la lucha será el litio y otros recursos más. Entonces, en lo nacional, yo me considero como parte de este legado de la lucha por una Bolivia digna, soberana, que logre tener control sobre sus recursos y estos sirvan principalmente para que los bolivianos cumplan sus metas y sus sueños, ¿no? Más a nivel personal, como individuo, mis propuestas, yo creo que Bolivia ha tenido grandes avances económicos en términos redistributivos, pero todavía seguimos siendo un país extractivista, ¿no? Y yo creo que hay que luchar para que Bolivia tenga una capacidad de darle valor agregado y manufactura a sus recursos naturales, y eso puede ser para tanto el goce de nosotros, para hacer una economía más fuerte, y más en lo particular, dentro de todo ese problema económico global, está para mí la situación de los jóvenes, que yo lo sintetizaría de este modo. Por lo menos de 10 amigos, ¿no?, que entre los 18 a los 30 años que tengo, 8 están desempleados o, bueno, precariamente empleados, o mínimo están trabajando a lo que nunca quisieron trabajar. O algo para lo que no han estudiado, ¿no? También. Yo creo que es la gran contradicción. Yo creo que Bolivia, en términos de formación profesional, está mejor que nunca en su historia, ¿no? Okay. Creo que en los últimos años la mayoría de la gente, ¿cómo te digo?, sus padres en los 90s eran apenas letrados, pero no tenían formación profesional. Creo que ahora los hijos han logrado eso, dado el crecimiento económico. Pero no hay mercado. Pero no hay mercado laboral, ¿no? Creo que ese es el tema fundamental.
Y yo creo que eso se tiene que cambiar porque los jóvenes empiezan a tener frustraciones porque no logran eso y yo creo que ahí o se migran, se van del país o incluso empiezan a decidir mal políticamente. Entonces personalmente yo quiero velar por esta generación para que logren darle al país. Y con eso concluyo para no hablar demasiado. Yo creo que el sistema hoy en día le dice al joven: prepárate, estudia y te va a ir bien. Y el joven se prepara, estudia, pero no le va bien. Y no es culpa del joven, es culpa del sistema que le está fallando a él. Le prometió que si se esforzaba le iba a ir bien y no le está. Entonces nosotros tenemos que trabajar para cambiar ese sistema y que pueda cumplir sus metas. Bueno, tú estás hoy corriendo por diputado uninominal por la circunscripción 20. Ayer nos comentaban que la circunscripción 20 es toda la zona norte, creo que hasta la Chimballe un poco. Entonces, dentro de esta circunscripción, ¿cuál es la propuesta para esta circunscripción que el día de mañana probablemente te va a ver en la boleta, va a votar por ustedes que son uninominales? ¿Cuál es la propuesta para esta circunscripción en específico? ¿Cuáles son las necesidades que tú tal vez has visto que carecen o qué es lo que ellos más también piden, ¿no?, como sector? A ver, como has dicho, es una circunscripción bastante grande, ¿no? Estamos hablando de justamente que desde la Mollurina, todo lo que es el norte, y no solamente hasta la circunvalación, sino hasta la punta del cerro, se podría decir, casi. Del parque, Tunari, más. Ajá, encima de la cota. Y de ahí toda la parte más oeste de la ciudad, colindando con Tiquipaya, Colcapirua, y ya ahora la novedad que incluye a la Chimba, el distrito 4, ¿no?, hasta más o menos el aeropuerto. Entonces es grande y son mucha diversidad de estratos sociales, ¿no? Entonces es compleja. Por un lado, esta gente de mi circunscripción también tienen problemas vinculados a los problemas nacionales generales. El tema de juventud, en mi circunscripción hay muchos jóvenes profesionales, muchísimos, tanto de universidades privadas como públicas. Entonces mi idea es velar por todos en términos laborales. En preocupaciones territoriales, en la zona norte hay un problema muy, muy claro, que es el tema de la cota y el parque Tunari, ¿no? Hemos podido reunirnos con gente de allá arriba de la cota, de sectores sindicales, ¿no?, que viven allá. Nos han expresado de que es un problema que nadie quiere ver de frente, ¿no? Es como que toda la gente dice, pucha, hay que evitar que la gente esté allá porque se incendia el parque y hay que sacarlos a patadas, ¿no? Es un poco el discurso, pero ni siquiera quien dice ese discurso lo saca, porque nadie quiere tener el problema político y social de lidiar con eso, ¿no? Pero tampoco atienden a la gente de ahí, que no son gente nueva, sino es gente que vive hace 20 años y tampoco tiene servicios básicos, no tiene alcantarillado, lo cual incluso daña los acuíferos que existen en el parque Tunari. Entonces, desde nosotros que estamos estudiando pues este tema, estamos viendo de justamente ver de frente el problema, ¿no?, verlo de frente y dar propuestas reales, porque no podemos ir lidiando con eso. En particular, ¿con qué? No podemos hacer vista gruesa de que tenemos un problema social de gente que vive ahí hace mucho tiempo y al mismo tiempo tenemos que cuidar el parque Tunari y los acuíferos que hay. Y ya no puede crecer un centímetro más. Tengo entendido que el parque Tunari hay un acuerdo, ¿no?, que se llama el Acuerdo de París, si no estoy mal, tú me corregirás, que precisamente protege el parque Tunari, que se extiende hasta Tiquipaya, pero que te dice que la cota es 2.000 o 3.000 metros hacia arriba, y toda la construcción que está ahí es gente que no tiene servicios básicos, como tú decías. Pero este Tratado de París, yo cuando muchas veces lo he preguntado al CERNAP, le he preguntado a la ABT, que han venido aquí a entrevista, me decían, no se puede sacar ese convenio que tenemos, porque entonces estaríamos entrando en un problema internacional, porque es un tratado internacional que se ha firmado. Entonces, ¿de qué manera podríamos ayudar tal vez a esas personas que están encima de la cota, que tienen estos problemas, si hay una ley aprobada por una asamblea que te lo prohíbe, digamos? Mira, es que yo creo que la gente tiene que saber de que el tema de la cota viene de mucho atrás, y que la cota incluso estaba antes a la altura de la circunvalación 1. O sea, toda la gente que ya vive ahí, que son de todo tipo de clases sociales, serían hoy en día, que diríamos, asentamientos ilegales, pero debido al asentamiento la cota ha ido subiendo, ¿no? Y hay un montón de irregularidades legales, porque a gente que vive a la misma altura de otras personas, aún así se les reconoce su derecho propietario y a otras no. Hay una desigualdad. Hay desigualdad en el reconocimiento, y es porque vivimos haciendo, como digo, la vista gruesa del problema, y si me conviene el político lo favorece a uno y no favorece a otros. Yo no creo que hay que subir más la cota, quiero dejar eso en claro. Yo creo que la cota debe bajar.
Yo creo que se tiene que establecer que todo ese territorio, incluso más abajo, tenga una regulación especial ecológica. Y ya no se tiene que reconocer nadie más hacia arriba, ¿no? Se tiene que parar de una vez, y gente que viva hace tiempo ahí, no nuevos asentamientos, pero toda esa gente, incluso hasta más abajo, tiene que tener un régimen de habitación territorial especial ecológico para que se cuiden los acuíferos principalmente y también el bosque. Contanos un poquito más de tus propuestas también, no solamente para esta circunscripción, sino ¿se ha trabajado? ¿Has podido trabajar en algunos proyectos de ley tal vez que quisieras proponer de llegar a la Asamblea? Mira, la verdad es que estamos ahorita en esta carrera hace pocas semanas, he empezado tarde, pero ya las estoy trabajando, entonces ya aquí adelantando cosas que, o sea, tengo la idea y el espíritu, ¿no? Ya las especificidades las estaremos hablando posteriormente. Una está este tema de la cota, que además tiene que ser metropolitano. Ojo, ¿no? Tenemos una ley de Cochabamba, ¿cómo es? Metropolitana Canata, que involucra muchos municipios, porque de nada sirve que solo Cercado aborde, por ejemplo, el tema del cerro, sino los otros municipios, y es necesario hacer leyes para que metropolitanamente se cuide todo el territorio del Parque Tunari, ¿no? Pero otro ejemplo es de que yo estoy muy preocupado justamente con este tema del nuevo mercado laboral, de los deliveries, de la gente que trabaja en Uber, y que lo que se está viendo a nivel mundial es que es un sector ya muy amplio, es gente que trabaja hasta 9, 10 horas, pero no tiene ningún tipo de protección social, laboral, no tiene derechos, es gente que si se accidenta, pues él tiene que lidiar con los gastos, con sus materiales. Son los freelancers, ¿no? Estos. Ajá, los freelancers que les mienten diciendo ahora tú vas a ser tu propio jefe, pero él termina siendo su propio, yo qué sé, su propio esclavista, ¿no? Y nadie se ocupa de ellos, y yo creo que eso está muy mal. Yo me quiero inspirar en normativas que se están trabajando en Brasil, en Colombia y en México para proteger a estos jóvenes, ¿no? Y que tengan un mínimo de garantías desde un seguro médico, etcétera, ¿no? Yo creo que Bolivia, su régimen de protección hacia la clase trabajadora está muy atrasada y tiene que abordar estas problemáticas actuales. La C20 es una circunscripción difícil para los partidos de izquierda. Bueno, antes solamente había un partido, que es el Movimiento al Socialismo. Hoy hasta la izquierda se ha visto dividida. ¿Por qué decides, sabiendo que hay tanta dificultad para la izquierda dentro de la C20, apostarle a la C20 de todas maneras? A ver, vamos, yo creo que dos respuestas. La primera es que independientemente desde donde yo esté y hubiera sido candidato o no hubiera sido candidato, yo creo que había que poner el hombro al proyecto de Andrónico. Yo creo que es importante que el gobierno nacional siga con un proyecto progresista y con alguien honesto como es Andrónico, ¿no? Tú hace un rato mencionabas, se me olvidé comentar, que la Cámara de Diputados ha sido, pues, de lo peor, una vergüenza, y la Cámara de Senadores no. Y la Cámara de Senadores tuvo otra particularidad: por primera vez en la historia de Bolivia tuvo un presidente durante los 5 años que fue Andrónico, y es porque ambos lados, derecha e izquierda, lo ha apoyado porque ha logrado mantener la institucionalidad. Entonces yo creo que alguien así, que sepa mantener la institucionalidad, que sepa equilibrar las fuerzas para llegar a un nuevo acuerdo nacional, es necesario frente a esta crisis. Entonces para mí ahora toca apoyar eso, ya, independientemente candidato o no candidato. Por otro lado, yo creo que la gente, sí, la circunscripción 20 es complicada para la izquierda, pero yo creo que la gente no ha dejado de soñar, no ha dejado de tener esperanza, y lo que yo estoy ahí es ofreciendo esa alternativa. Yo no quiero ser el mensajero de las malas noticias, como nuestros contrincantes políticos más a la derecha quieren decir, ¿no? Hay que recortar, hay que acabar con lo que se ha conquistado. Yo más bien quiero decirles, podemos seguir creciendo, podemos seguir teniendo desarrollo, pero además con igualdad social. Yo creo que Andrés, para poder conquistar probablemente ese voto, porque vemos en diferentes porcentajes, bueno, el 43.5% del empadronamiento del 2024 era juventud, el 54% es mujer, es decir que tenemos un país joven lleno de mujeres que van a salir a votar este 17 de agosto. ¿Y cuál es esa tu estrategia para acercarte a la población de la C20 para intentar convencerlos de que te den el voto? A ver,
Bolivia ahorita está atravesando lo que se llama un bono demográfico, ¿no? Que es en un periodo histórico que los países pasan y de ahí se acaba, en el que justamente se reduce la mortalidad, infantil también. Entonces muchos jóvenes se conglomeran, la mayor parte de la población es joven. Y eso suele ser considerado una gran oportunidad económica y social para un país, ¿no? Pero si es que el país no es capaz de darle a esta gente una oportunidad, es una oportunidad fracasada y además tiene muchos costos sociales, y es lo que está pasando en Bolivia. Yo creo que hay que darle a esta gente una oportunidad, y yo personalmente, para que confíen en mí como su representante, tengo que partir por comprender sus problemas realmente a cabalidad, no vender humo, no vender odio, que muchos quieren ganar solo por odiar al MAS o lo que fue el MAS. Yo quiero decirles que existe esta oportunidad con seriedad, profesionalismo, con conocimiento técnico, que no solo soy yo no soy ningún genio, pero conozco a mucha gente, amigos, amigas, compañeros universitarios, no universitarios, que me van a colaborar para justamente darle una salida real a esta gente, y eso es lo que quiero ofrecer. Ahora, Alianza Popular, la población lo ve como un partido que se desprende de lo que en su momento fue el movimiento al socialismo, un partido que definitivamente ha sido de los más importantes en el país, ha estado 20 años en el gobierno, y que hoy vemos que ya no, bueno, hay una división entre el movimiento al socialismo, Alianza Popular. En su momento empezó la división con evistas, arcistas, ahora hay un tercero que son los denominados androniquistas. ¿Tú podrías, cómo tú ves esto? Realmente, o sea, yo me ponía a pensar con muchos otros analistas, ¿son masistas arrepentidos los de Alianza Popular o no? No creo que arrepentidos. Yo creo que es natural, hay un proceso de crítica y autocrítica en cualquier fuerza partidaria, en cualquier fuerza política, y de ahí nacen las nuevas propuestas. Hay un cambio generacional, hay incluso revoluciones internas, más mujeres cada vez adentro, entonces naturalmente, programáticamente va cambiando cualquier fuerza partidaria. Y hay que decirlo, en estas elecciones no solamente Alianza Popular tiene, vamos a decir, una raíz en lo que era un partido anterior. Todas las fuerzas partidarias vienen desde más de 30 años, ¿no? Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga. Entonces yo, en primer lugar, diría eso, es importante y hasta es bueno de que haya ese pasado histórico de cual recuperar las experiencias buenas y malas, pero hay que decirlo también, es la primera vez de Andrónico, hay mucha gente nueva, también alguna gente antigua, pero que va a estar detrás apoyando. Entonces yo quiero que la gente entienda que esta es la primera vez de Andrónico, y esa es la primera vez que él va a poder gestionar, por ejemplo, la economía, la primera vez de que va a poder gobernar el Ejecutivo, impulsar una reforma judicial. Entonces confiar en eso, ¿no? Y no estar mirando necesariamente el pasado. Y por último, decir a la gente, quitando los apasionamientos políticos, todo lo que se hizo mal, todo lo que se hizo antes, estaba mal. Yo considero que no. Y hay cosas que se tienen que proteger y hay cosas que tienen que cambiarse, pero lo que nos está ofreciendo la oposición es destruir absolutamente todo y retornarnos a los 90s, que para mí sería algo bastante desastroso. Ahora, ¿cuál crees tú, Andrés, es la mayor contradicción entre lo que dicen los denominados evistas hoy en día y lo que hoy propone y defiende Alianza Popular? ¿Contradicción, dices? Contradicción, tal vez diferencia. ¿Hay contradicciones? A ver, yo creo que es la fundamental, ¿no? Y no es una muy, para mí, relevante, es una diferencia electoral. Yo creo que la pelea que se ha dado tiene principalmente que ver con quién iba a ser el candidato, ¿no? Y algo que he venido sosteniendo hace meses es de que estamos en esto porque nunca el MAS logró establecer un modo de hacer sana su competencia democrática interna y elegir entre todos su candidato. Probablemente si lo hubieran hecho a tiempo, hoy día tener una candidatura unificada y mucho más competitiva. Entonces, para mí esa es la diferencia fundamental, ¿no? Ahora, respecto a lo programático, que es probablemente lo que le importa más a la población que nos ve, yo creo que tanto la gente de Evo Morales como la gente de Andrónico Rodríguez estaba buscando reformar su modelo económico, estaban buscando cambiarlo, ¿no? Porque hubo un agotamiento de depender del gas. Entonces,
como está fuera de la carrera lo que será Evo Pueblo, yo creo que Andrónico Rodríguez ahora tiene una diferencia con el pasado en que está buscando dar un salto cualitativo del modelo económico anterior, superar la dependencia extractiva y diversificar las fuentes de ingresos del Estado. Entonces, en sintético, hay una diferencia programática de buscar modernizar el modelo económico, pero nuestra diferencia creo que fue principalmente política electoral. Ahora, hoy nos vemos en una situación compleja, casi muchos candidatos que venían a esta mesa nos decían casi parecida, inclusive la presidenta del Tribunal Electoral nos decía parecida a la época del 2019, donde había una crisis social, económica, bueno, no tan económica, sino más bien de salud por el COVID. Y política. Hoy nos enfrentamos a igual una crisis social, económica y política. ¿Cuáles son esas propuestas que desde Alianza Popular se han empezado a trabajar para paliar toda esta crisis, que en lo inmediato para la población es el tema de los hidrocarburos y los dólares, ¿no? En lo inmediato. Pero una nación es mucho más que eso. Una nación es salud, es educación. ¿Cuáles son esas propuestas? Lo escuchamos al líder de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, decir que se iban a basar en una forma económica plural. Entonces, ¿cómo tú le explicarías esto a la población? A ver, antes de pasar a lo estrictamente económico, hay algo que capaz no se discute mucho a nivel de los analistas o los debates entre los candidatos. Y es que los economistas suelen creer que todo se va a arreglar con, yo qué sé, hacer esta medida económica, hacer un préstamo, invertir aquí y tal, y que todo mágicamente se va a ordenar como si un país fuese una máquina, ¿no? Y los indicadores económicos van a mejorar. Lo que yo puedo decir como politólogo es que no existe economía sin política. De nada va a servir que nos presenten sus fórmulas mágicas económicas o que nos garanticen que van a conseguir millones de dólares en préstamos del FMI si es que no tienen las condiciones políticas para hacerlo. Si es que no pueden aprobar en el Parlamento, si es que no pueden reunir a los sectores sociales y hacerlos hacer un pacto para aceptar, porque si no vamos a tener protestas de un lado, vamos a estar parados durante meses si es que un sector no está beneficiado, o también desde el otro lado. Se necesita política para sacar a Bolivia de esta crisis también, no solo medidas económicas, no solo dólares. Y ahí yo les invito a que se pregunten quién ha sido el político en estos últimos 5 años que ha logrado el encuentro, que ha mantenido la institucionalidad, que se ha dado de frente contra la violación de la Constitución del Tribunal Constitucional Plurinacional con los autoprorrogados. Yo les digo, para mí, Andrónico va a permitir la condición política del encuentro entre sectores sociales y entre fuerzas partidarias para lograr dar las condiciones para las medidas urgentes que se tienen que dar. Ese es un primer elemento necesario, urgente. Sobre el tema ya específico económico, se necesitan medidas de corto y mediano plazo, ¿no? Los bolivianos no son tontos y saben que ese es un problema complejo, entonces las salidas simples e inmediatas o fáciles son mentiras, ese es humo. Se requieren varias formas. Una de ellas es necesariamente que necesitamos recortar el gasto, ¿no?, del que se está haciendo la fuga de dólares, dado que nuestro ingreso de dólares también bajó. En ese sentido, la Alianza Popular está comprometido con una reducción del gasto fiscal, pero no del gasto fiscal y la inversión pública correcta que permite que el Estado crezca y proteja a la población, sino de gastos insulsos como de altos salarios de la burocracia, que es una barbaridad que frente a esta crisis se siga manteniendo, entre otras cosas. También se está hablando de créditos internacionales, pero no créditos que supongan que Bolivia pierda su capacidad de soberanía y decisión. Y en el mediano plazo se habla pues justamente de dejar de depender del gas o de una materia prima extractiva, ¿no? Por así decirlo, en unos años vamos a tener Mayaya, que va a permitir que haya un colchón todavía del gas, pero mientras tanto se habla de todavía exportar energía a otros países, retomando un proyecto que teníamos desde el 2015, invertir en turismo, en agricultura, diversificar para tener otras fuentes de ingresos de divisas. Ahora, tú hablas sobre los salarios. ¿Ustedes como diputados, si llegan a la Asamblea, propondrían una reducción de salarios no solamente dentro de la Asamblea, sino dentro de todo lo que es la función pública?
Tendría que ser, la propuesta de Alianza Popular está en cargos directivos, de asambleístas incluso, y eso ya lo ha dicho Andrónico Rodríguez. Entonces sí, es una necesidad y creo que es un buen mensaje para la población de entender que también las autoridades están compartiendo la crisis, porque si no sucede de ese modo, la gente deja de creer en la política y tampoco pone el hombro para salir de la crisis. Ahora, también nos hablabas mucho del diálogo por el tema de los bloqueos. Cochabamba ve los bloqueos de una manera muy distinta a la que lo ve el resto del país, porque no sé si por la cercanía con el trópico, probablemente es que el señor Morales ha tendido a últimamente bloquearnos y dejarnos completamente incomunicados con todo el país, con desempleo mucho también por el tema de los bloqueos y con el tema del desabastecimiento. También no llegaba apoyo, decíamos ser productores avícolas y el granero de Bolivia que ya no lo somos más. Entonces, ¿cómo tú como diputado, si es que llegaras a la asamblea, propondrías alguna ley para evitar el bloqueo? Es decir, hay leyes que se sobreponen, la ley de la protesta, que es un derecho, el tema de protestar, pero también es un derecho la libre transitabilidad del ser humano. Entonces, son dos derechos que se sobreponen y mi derecho termina donde empieza el que está a mi lado, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes propondrían evitar que sigan habiendo estos bloqueos que también traducen en falta no solamente de divisas, sino también nos ponen en un lugar bien trágico a nivel económico, especialmente a Cochabamba? A ver, yo cuestiono esta idea de que con una ley se va a poder evitar de que la gente proteste. Y tampoco, aunque haya una ley o la Constitución protege el derecho a la protesta, no impide que se viole el derecho a la protesta, ¿no? Ahorita, ¿cuántos detenidos? Tenemos más de 100 detenidos que supuestamente tenían derecho a la protesta, y en el pasado también se ha tenido eso. Yo no creo que con decir vamos a castigar, vamos a evitar que cuando la gente siente que sus derechos están siendo violentados salgan a las calles. Yo creo que la solución a los bloqueos, la solución a la conflictividad social, venga de quien venga, es de que realmente haya un Estado y condiciones políticas que den salidas políticas, valga la redundancia, a los problemas de la gente. Hemos tenido circunstancias en los últimos 10 años de muy baja conflictividad social para lo que es Bolivia, y ahora desde el 2019 estamos aquí arriba en conflictividad social, y es porque no se están sanando heridas políticas que tienen que ser sanadas. Por así decirlo, en el 2019 tenemos el movimiento Pitita, muchos ciudadanos bloqueando porque sus derechos políticos habían sido violentados desde el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional que desconoció el 21F, ¿cierto? Ahora hemos tenido población bloqueando porque cuando fueron el 16 de mayo, si no me equivoco, a La Paz a dejar sus carpetas de candidatos, la policía impidió que presenten sus carpetas de cientos de representantes, principalmente del área rural, cuando tenían que recibir en horario de oficina del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué la policía impediría que en su carpeta? Es una violencia también política. Entonces, estas protestas, de uno u otro lado, son consecuencias del mal uso democrático, del torcer la institucionalidad, los mecanismos democráticos de hacer política. Por eso, para mí, estas cosas van a bajar muchísimo cuando se pueda hacer una reforma judicial, cuando tengamos autoridades que permiten que las reglas del juego sean respetadas y se dé soluciones a los problemas económicos de la gente. Una de las propuestas por parte de la oposición hoy en día dice achicar el Estado. ¿Ustedes comparten o lo achicarían, no lo achicarían? ¿Se analizaría tal vez la posibilidad de usar de mejor manera y más eficiente lo que hoy existe y que ha creado el gobierno, que son más de 100 empresas estatales, o mantendrían lo que el Estado hoy ha creado? Yo creo que cuando la oposición habla de achicar el Estado o farrearse los recursos, está bueno para la propaganda, pero oculta problemas muy complejos que hay que entenderlos, ¿no? ¿A qué se refieren con achicar? ¿Qué quieren achicar? ¿Dónde quieren meter la motosierra y cortar? Claro, por ejemplo, Manfred Villa ha dicho vamos a achicar la cantidad de ministerios. Tuto ha dicho vamos a cerrar todas las empresas estatales. Entonces, ¿cuál es su visión a través de esto? ¿Se podría hacer? ¿Ustedes lo harían? ¿Cómo ustedes
paliarían un poco la crisis que está viviendo el país. Ahí está, entonces veamos por partes. Nosotros, por ejemplo, ya se ha hablado, Andrónico Rodríguez, si hay ministerios que son ineficientes o no están cumpliendo su tarea, por supuesto, se lo fusiona. En toda esta gestión, por ejemplo, ya no hubo Ministerio de Comunicación, hubo un viceministerio de Comunicación, y la verdad es que creo que la población no extrañó el Ministerio de Comunicación. Y está bien, ¿no? Ahí está bien. Como ya les dije, achicar también es recortar salarios absurdos de directivos o de empresas descentralizadas que pueden rondar los $50,000. Por supuesto, ahí hay que recortar para el gasto fiscal. Pero nosotros no vamos a recortar todas las empresas públicas si es que son eficientes, porque de estas empresas públicas Bolivia ha crecido. Bolivia, entre sus principales empresas con mayor cantidad de crecimiento, han estado también las públicas, desde Entel, Ende, YPFB, etcétera, ¿no? Y además es importante que la población entienda, de este desempeño económico que ha sido exitoso, se han derivado bonos y medidas económicas redistributivas para la población. Y yo les digo, ¿ustedes creen que se tiene que cortar el bono Juana Zurduy, que beneficia a mamás lactantes para combatir que bebés tengan desnutrición crónica o lamentablemente mueran? Yo creo que esas cosas nosotros nos diferenciamos. Nosotros no decimos motosierra a todo. Y además, porque queremos proteger a la gente, ellos quieren recortar todas esas empresas, toda la inversión pública para beneficiar a sus amigos, los grandes empresarios, incluso empresas transnacionales, no para proteger a la gente. Perfecto. ¿De qué manera y cuál es el mensaje finalmente, Andrés, y estamos llegando un poquito al final de la entrevista, cuál es el mensaje a toda esa gente que es un porcentaje grande, ¿no? Lo vemos en las encuestas, hay un 20 a 25% que todavía está indeciso y que muchos, lo hablábamos con diferentes diputados y candidatos a senadores en este espacio, el boliviano va a las urnas usualmente no con el cerebro, tristemente, sino con el corazón. Es una realidad. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para la gente? A ver, el mensaje para la gente de mi parte y de Alianza Popular es que no es tiempo de dejar de tener esperanza, no es tiempo de dejar de creer en que Bolivia puede ser un gran país. Ya lo es, por su pueblo luchador, pero que todavía puede dar mucho más en términos de crecimiento económico, de justicia social, de darle alternativas al crecimiento cultural, espiritual de su gente. Yo creo que no debemos dejar de creer en ese proyecto. Y para eso tenemos que tener estas dos, vamos a decir, estos dos brazos que he estado mencionando a lo largo de esta entrevista. Tenemos que modificar cosas para que Bolivia siga creciendo y siendo un país próspero, pero al mismo tiempo no nos podemos olvidar de la igualdad social, de la justicia social, que es lo que venimos nosotros particularmente defendiendo como Alianza Popular. Invitarles, no nos juzguen por nuestras caras, no nos juzguen porque somos jóvenes siquiera, júzguenos por nuestro programa, léanlo, escúchenos y les garantizo que van a ver que es la mejor propuesta para todos y todas las bolivianas. Nuevamente, igual, y para finalizar, el mensaje para esa circunscripción, la C20, a la que mañana y el 17 de agosto vas a estar pidiendo el voto, ¿qué es lo que podría esperar por parte de Alianza Popular? Bueno, nos vamos a estar viendo. Ya este anterior fin de semana hemos estado recorriendo sábado y domingo mercados allá de La Chimba, ya el 10 de febrero, y vamos a estar así sin parar para presentar nuestra propuesta, para conocer a la gente y decirles nuevamente este mensaje, ¿no? Yo creo que Cochabamba es un departamento muy especial, muy especial en la historia de Bolivia, pero que también está sufriendo hace ya unos cuantos años una parálisis, y yo creo que es el momento de que Cochabamba vuelva a tener su lugar, y yo estoy para contribuir con eso. Perfecto, perfecto. Andrés, queremos agradecerte. Más bien, ¿qué edad tienes? Te veo muy jovencito. Como he dicho, yo soy un chavorruco, estoy en el intermedio, tengo 32 años. 32, es más o menos la edad, igual acercándose a la edad del líder de Alianza Popular, de Andrónico. Exacto, él tiene 36, entonces somos ahí pues de la misma generación. Hay mucha gente entre 30, 40 ahí dentro de la bancada de Alianza Popular. Muchos. Yo me atreveré a decir que, si no la mayoría, por lo menos la mitad. ¿Crees que esto les puede jugar a favor, en contra? ¿Cómo has visto también a tus compañeros de fórmula que están ahí en las listas y que, bueno, están apostando por un proyecto político? A ver, supone un desafío porque tenemos que aprender mucho en muy poco tiempo, ¿no? No lo sabemos todo, tenemos que aprender. Pero por otro lado es gente muy honesta,
¿no? Es gente que veo que tiene mucho corazón en lo que está haciendo, que quiere ayudar a su gente, que quiere ayudar a su país. Es gente que viene de los sectores sociales. Entonces yo creo que va a jugar a favor. Yo creo que la gente va a poder discernir eso. Ahora, algo que también hablábamos con la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta por Alianza Popular, le decíamos, ¿por qué crees que cuando hay un joven, y mucho más si es mujer, pero cuando hay un joven dentro de la política que está intentando ingresar a estos caminos de la política, se lo tacha como que alguien más lo puso ahí, o se lo tacha de tal vez incapaz, de que él no sabe nada? Inclusive Andrónico Rodríguez en varias entrevistas y en oportunidades lo dijo, ¿no? Siempre se piensa que hay alguien detrás de uno. Y también lo dijo que él considera que es mejor que hablen mal de uno a que no hablen del todo. Entonces, ¿cómo tú ves estas declaraciones también? A ver, yo creo que un poco la política es así, ¿no? Lamentablemente la política llega a ser muy sucia y llega a tal grado de que incluso tus virtudes, tus contrincantes o tus enemigos lo van a volver en defectos, ¿no? Entonces alguien, aunque haga algo bien o tenga algo que es así completamente natural, la gente que siente que sus intereses están siendo amenazados, intereses políticos y económicos, lo va a utilizar para atacarte, ¿no? Entonces, si eres joven, que el pueblo quiere a alguien joven, lo van a utilizar para atacarte, ¿no? Entonces, manipulado, no saben. Si eres mujer, que hemos luchado tanto para que las mujeres entren en la política, lo van a utilizar incluso para atacar, van a atacar cómo te vistes, etcétera. Entonces, es lo que hacen, ¿no? Es lo que va a hacer, y nosotros creo que tenemos que dar el ejemplo de algo distinto, ¿no? Si somos realmente un cambio, tenemos que dar un ejemplo también en esa parcela, algo distinto. Y lo que dice Andrónico es verdad, es mejor que nos estén viendo, nos estén conociendo, a que nos estén ignorando. Me alegra que estemos, aunque sea incomodando un poco en ese sentido, pero yo le digo a la gente que no solamente escuche lo malo, escuche lo que tenemos que decir, ¿no? Y en base a eso juzgue. Ojalá todo fuese eso, que hoy día nos reunamos opositores en los debates y en vez de estarnos criticando porque uno se parece a tal personaje de la tele o porque estuvo con tal mujer, etcétera, estemos diciéndole: mi idea sobre cómo resolver los dólares es mejor que la tuya, y que incluso nuestro conocimiento y criterio sobre el tema mejore. Así creo que debería ser. Perfecto, Andrés. Hemos estado con Andrés Huanca Rodríguez, candidato a diputado uninominal por la C20 por Cochabamba, por el partido y la Alianza Popular. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un gusto tenerte acá en el programa. A ti las gracias, a Alejandra, y un saludo a todos. Qué bien, qué bien.